Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Continuamos con este curso de verano, la clase de hoy, viernes 8 de enero, ¿sí? A ver, en esta primera parte vamos a ver un poco la parte teórica, vale decir, de lo que es presupuestos, ¿ya? Y luego ya vamos a entrar un poquito a la práctica, ¿ya? Hay que ver esto porque también va a ser un poco la base para el examen también que vamos a tener prácticamente este miércoles, ¿ya? Entonces, porque si todo es práctica, no vamos a poder también evaluar, ¿sí? A ver, ya habíamos visto un poco una breve introducción, hemos visto un poco qué es en realidad un presupuesto y bueno, nos falta ver este punto que es el 1.4 que viene a ser objetivos. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver, les voy a mandar esta presentación por si acaso también, pero es importante que un poco comprendamos lo que significa. ¿Está bien? A ver, dice determinar en términos físicos y monetarios los recursos humanos, materiales, técnicos y servicios necesarios para el logro de los fines establecidos en el plan. Entonces, el presupuesto en realidad nos ayuda para poder determinar cada uno de estos ítems, ¿no es cierto? Para tener una idea genérica, digamos, de toda la actividad, ¿no es cierto? Para poder prácticamente organizarnos, ¿no? Ejecutarlo y finalmente eh, controlar también, ¿no? El otro objetivo dice servir como un instrumento para la ejecución del plan en el tiempo y lugar previsto, ¿sí? Cuando hablamos de presupuesto, más allá de los recursos, está también lo que es el tiempo, ¿no? En realidad el tiempo constituye nomás un recurso también, pero es algo muy importante, se podría decir, el tema del tiempo, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en nuestro medio es un poco triste el tema, eh, te dicen cierta obra va a durar, no sé, un año, ¿no? Por ejemplo, la autopista, la remodelación de la autopista, pero no se ejecuta, ¿no? En esos tiempos, no se respeta prácticamente el tiempo establecido. Hay muchos factores. Yo siempre me preguntaba, ¿será que esas personas que hacen esos proyectos, será que esas personas que hacen esos presupuestos no contemplarán eso? No es tanto así, ¿no? Sino es que inclusive yo podría decirles, lastimosamente, porque son recursos, digamos, del Estado, incluso a veces a propósito hay ciertos retrasos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el lado privado ya es diferente, ¿no es cierto? Entonces nos van a exigir en un tiempo determinado, ¿no? La ejecución de un determinado plan o de un determinado proyecto, ¿sí? ¿Qué más? Precisar el grado de cumplimiento o desviación de los objetivos y metas propuestos para poder establecer acciones correctivas. Efectivamente, ¿no? A veces en la empresa, yo les comento un poquito mi experiencia, a nosotros, por ejemplo, en la banca nos dan metas mensuales, ¿no es cierto? Y a veces un poco lo que sucede es que no hacemos un control de esa situación. A veces a fin de mes es cuando las papas ya arden y a veces ese rato estamos queriendo reaccionar. Y lo importante de esto de la gestión es de que por lo menos semanalmente deberíamos ir controlando cómo estamos haciendo, ¿no es cierto? Para poder acelerar en su momento o para poder tal vez tener un poquito de receso, digamos, en algunos casos, ¿sí? Entonces es muy importante el tema de conocer nuestros objetivos. Y obviamente de esta manera es que nos miden, ¿no? La banca es uno de los sectores que son muy competitivos, ¿ya? Les comento un poco, por ejemplo, la banca, su mayor ingreso es por medio de los créditos, ¿no? Y tal vez ustedes conocen y saben, por ejemplo, si un oficial de crédito, por ejemplo, no llega a sus metas, el primer mes como que no pasa nada. El segundo mes ya te llaman la atención. Si consecutivamente el tercer mes también no llegas a la meta, hay un 80% de probabilidad que lo desvinculen, ¿no? Entonces es un rubro realmente bien competitivo, ¿no es cierto? Entonces acá es como se dice, lo que se ve se anota, ¿no? Entonces te dicen, tenías que haber colocado $100,000, no has colocado, solamente has colocado 50 el primer mes, el segundo mes tenías que poner otros 100, no has colocado y obviamente es con argumentos
las desvinculaciones que hay, ¿no? Entonces, la banca es uno de los sectores donde más se trabaja con este tema, ¿no? Y siempre se tienen parámetros. Al final del curso vamos a ver lo que son los KPIs. Eso lo vamos a trasladar a lo que es el Power BI, ¿sí? Que es un programita que nos va a ayudar justamente a ir controlando, a ir monitoreando ciertos objetivos que se ha trazado una determinada organización, ¿ya? Eso lo vamos a ver posteriormente. Y por último, dice, facilitar el proceso administrativo, obviamente. Toda empresa tiene que tener un horizonte y ese horizonte tiene que estar medido y ese horizonte medido obviamente es apoyado y es basado prácticamente en un presupuesto, ¿no? Entonces el presupuesto nos va a ayudar prácticamente y nos va a facilitar todo el proceso administrativo que hemos visto el día de ayer. Habíamos hablado del POT-C, ¿no es cierto? Que es un acrónimo que espero nunca se olviden: planificar, organizar, dirigir, ¿no? Controlar y ejecutar, ¿no? Ese acrónimo les va a ayudar para poder retener y tener memorizados ciertos conceptos, ¿ya? Eso respecto a los objetivos, ¿ya? Vamos. A ver, algunas características que tienen los presupuestos, ¿no? Ayer les decía y hablábamos de un ejemplo. Yo decía que una determinada alumna podía hacer el presupuesto para una parrillada, por ejemplo, y otra persona también podía tener la misma tarea. Y les había comentado de que es casi seguro que ninguno, o sea, nunca van a llegar al mismo valor, ¿ya? Entonces, ¿y eso a qué se debe? Porque realmente el tema de presupuestos es un tema un poco subjetivo, ¿ya? Como dice aquí, primero, como dice Paniagua, dice en su libro, como algo inherente a su naturaleza, deben ser flexibles, dado que están basados en estimación de acontecimientos futuros, de realización pronosticable, pero incierta, y sujetos a condiciones tales como variaciones en volúmenes, cambios de métodos operativos, de política internas y externas, ¿sí? Un presupuesto necesariamente tiene que ser flexible. Este año, por ejemplo, les comento, la banca, como les iba diciendo, ya tiene un plan operativo anual, ¿no? Que lo llaman normalmente el PO. Entonces, cada fin de año, los bancos dicen, ya, a ver, estos son nuestros resultados de esta gestión. Al año tenemos que crecer de esta forma o en esta cantidad, ¿no? Entonces, en enero, por ejemplo, del año pasado, del 2020, obviamente ya teníamos claro los objetivos que teníamos que alcanzar hasta diciembre de 2020. Y obviamente ese objetivo global se lo ha prorrateado, si vale el término, sí, de manera mensual, cosa que paulatinamente yo pueda ir llegando a la meta o al objetivo trazado. Pero lastimosamente este tema del COVID, por ejemplo, ¿sí? Ha hecho de que realmente ese presupuesto, ¿sí? Quede en nada y básicamente se ha tenido que reformular los presupuestos, ¿no? No solamente de la banca, sino de todos los sectores, yo diría, donde se pensaba, donde se estimaba, ¿no es cierto?, que se iba a tener un año tal vez regular, tal vez un poco sí conflictivo, digamos, porque ya, ¿qué se llama? Teníamos ese problema de las elecciones, sí, pero no iba a ser tan complicado como el tema del COVID, donde nos han confinado prácticamente por bastante tiempo, ¿no? Entonces, esa situación del COVID, por ejemplo, ha tomado de sorpresa a muchas empresas que inclusive no han podido reaccionar, ¿no es cierto? Y a todos en realidad, ¿no? Yo me río y me cuentan algunos, se han pospuesto matrimonios, se han pospuesto fiestas, el gran poder no hay, este año no hay carnaval de Oruro, ¿no es cierto? Entonces, imagínense cómo están ciertos sectores, ¿no? Que no pensaban, ¿no? Que no se veía venir esa situación. Ahora, hasta en condiciones normales siempre va a haber una incertidumbre, ¿no? Ustedes deben tener en sus celulares, por ejemplo, ya hay una aplicación que te dice cómo va a ser el día de mañana, si va a solear, si va a llover. Es una estimación, por si acaso, ¿no? ¿Puede cumplirse? Como no puede cumplirse, ¿no es cierto?
Entonces, en el presupuesto es lo mismo. Acá, por ejemplo, cuando habla en esta parte donde dice variación en volúmenes, yo puedo estimar vender, no sé, 100 unidades de un determinado producto. Estoy asumiendo que se va a vender 100 unidades, pero puede ser que me demanden más, como también puede ser que no demanden los 100 y solamente tal vez 80. Entonces, tengo que estar predispuesto a esos cambios que pueden presentarse, ¿no? En cualquier momento. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, sus bases deben ser fehacientes. Las cifras presupuestadas deben fundamentarse en estudios, investigaciones y conclusiones lógicas y además las metas fijadas deben ser alcanzables, lo que hablábamos ayer. Ayer, recordando un poco también el acrónimo de SMART, ¿no es cierto? Hemos dicho que todo objetivo debería cumplir esos 5 puntos de SMART, ser simples, medibles, ¿no es cierto? Alcanzables, ¿no? Reales y en un determinado tiempo, decíamos, ¿no es cierto? Entonces ahí va un segundo acrónimo que espero se lleguen a memorizar. Pero, a ver, vamos. Lo que nos está diciendo acá, que si bien es algo incierto, pero que tenemos que tener el cuidado de que sea lo más fehaciente posible, lo más real posible, ¿no? Y si yo no conozco tal vez de algún rubro o de algún aspecto en sí, entonces ahí viene un poco el tema de que tengo que investigar un poco también, ¿no es cierto? Para poder ser más realista. Ya en una empresa un poquito más grande, ¿no? En las grandes empresas, el presupuesto lo hacen prácticamente entre todas las áreas, obviamente entre las cabezas, ¿no es cierto? Y de esa manera contemplan, ¿no es cierto?, los aspectos que se van a presentar, ¿no? Entonces, eh, no todos conocemos de todas las áreas, ¿no es cierto? Entonces, ahí muchas veces se trabaja con un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde puede haber economistas, puede haber administradores, pueden haber ingenieros, mucho va a depender, digamos, del tamaño, ¿no? De la empresa, ¿sí? Entonces, no todos vamos a conocer todas las cifras como tal, sino algunas vamos a tener que averiguar y vamos a tener que investigar, ¿sí? ¿Qué más? Dice que los presupuestos deben ser específicos, concretos y objetivos, ¿no? Entonces, eh, necesariamente tienen que ser específicos, concretos y objetivos. ¿Por qué? Porque al final vamos a aterrizar, ¿no es cierto?, en un valor numérico, ¿sí? Yo puedo decir, voy a vender más el próximo año. Con ese dato yo no hago nada en un presupuesto. Pero puedo cambiar la figura si yo digo voy a vender o voy a crecer en ventas en un 10% o en un 15% al año. Entonces eso es algo ya más específico, ¿no? Entonces, en presupuestos siempre vamos a aterrizar al final, ¿no es cierto? En un valor numérico que generalmente es económico, ¿ya? Y bueno, por último dice, en forma genérica, constituyen uno de los mejores recursos de control para el hombre de negocios, sabiéndolo utilizar, ¿sí? Entonces, el presupuesto realmente es algo aplicable, es algo que se van a dar cuenta al final del curso, que ustedes ya lo van a poder utilizar según su criterio, ¿no? Desde ahí para adelante, ¿no es cierto? Y seguramente mientras vayan avanzando algunas materias que van a complementar el conocimiento, seguramente ustedes van a ser más puntuales, van a ser más específicos, van a considerar algunos temas con mayor amplitud, entonces eso les va a ayudar posteriormente, ¿ya? Y obviamente cuando hablo de presupuestos, ¿sí? Tiene algo que ver, o es un poco su hermano gemelo, el tema de proyectos, ¿sí? Que es un área muy interesante, muy bonita, les puedo decir, que tiene inclusive su propia especialización. Entonces, proyectos creo que llevan en cuarto año. Ahí también van a ver un poco de lo que vamos a ver ahora, pero más específico y con, ¿cómo les puedo decir? Con un mayor conocimiento de algunas áreas que aún todavía no han llevado. ¿Ya? A ver, veamos el siguiente punto, ventajas, o sea, ¿qué ventajas nos da este tema de los presupuestos? ¿Sí? Ahí podemos ver, dice, ayuda a reducir la incertidumbre. ¿Sí? Una cosa es decir, a ver, ya voy a aprender este negocio y a ver, vamos, a ver, vemos cómo me va. No, ¿no? Eso es muy,
o sea, muy a la ligera, ¿no? Pero existe, ya les comentaba el día de ayer, existen muchos microempresarios que de memoria muchas veces están trabajando y eso es un poco preocupante y ahí también está un poco la labor tal vez de la universidad de poder apoyar a esos sectores, ¿no? Entonces, pero existe todavía eso en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio, como les digo, yo he visto personalmente, hay clientes que definitivamente inclusive se aferran a ciertos sectores, ¿no? Me explico. A veces, por ejemplo, he visto el tema de modulares. Sí hay un mercado pequeño todavía para los modulares clásicos, ¿sí? Pero él quiere seguir haciendo eso, quiere seguir haciendo a veces, muchas veces el carpintero, donde más bien la sugerencia siempre es, digamos, de que ellos vayan viendo qué nuevos modelos de muebles, por ejemplo, se están presentando, ¿no? ¿Cuál es la tendencia a seguir, ¿no? Antes yo me acuerdo, tu mueble de tu living tenía que ser grande para tus parlantes, para tus dos poderosos parlantes, para tu mini componente, así le llamaban, para tu televisor, ¿no es cierto? Para tu VHS, para tu DVD últimamente, ¿no? Pero no sé si se han dado cuenta, la tendencia ahora es totalmente al revés. La pared, ¿dónde va? Normalmente ahora, va a la pared, empotrada, ¿no es cierto? Ya no hay toda esa estructura grande, sino solamente es una parte baja donde está un solamente, ahora le llaman el bar sound, ¿no es cierto? O sound bar, mejor dicho. Es una barrita nada más que es como un parlante, nada más, ¿sí? Ya no vas a necesitar DVDs, ya no vas a necesitar Blu-rays, ¿no? ¿Por qué? Porque está de moda ahora el tema de Netflix, el tema de Disney más, ¿no? Cosas que están cambiando un poco la situación de ciertos sectores. Entonces, yo no puedo encerrarme, o un microempresario no puede encerrarse, digamos, en un modelo que, bueno, ha funcionado y tal vez sí tenía su respectiva demanda en su momento, ¿sí? Vamos a ir viendo posteriormente, yo creo que después del examen, un poco para reflexionar, hay que ver con otros ojos el futuro. Todo está cambiando, ¿ya? Todo ya es diferente, todo se está automatizando, ¿sí? Y tenemos que tener esos ojos, ¿ya? Yo les cuento, por ejemplo, mi suegro es topógrafo, ¿sí? Y él, bueno, antes, bueno, siempre se hacía con tu toldodito, creo que se llama eso, iban, ¿no? Y había otra persona al frente, digamos, de aquí a 4 metros o más metros con su palito, y ahí se hacían señas y hacían el levantamiento de terreno, ¿no es cierto? Ahora ya no hay, o ya no va a haber eso, ¿no? Todo se está haciendo con qué? Con drones, ¿no? Esas cositas que vuelan, ¿sí? Esos drones tienen ya un sistema que hace todo eso que hacían entre dos personas, ¿no? Y bueno, con tu camioneta tenías que ir hasta tal lugar, dirigirte a otro lugar, porque muchas veces se hacía el levantamiento topográfico de grandes extensiones. Pero ahora con el droncito prácticamente desde un lugar, ¿no es cierto? Ya tú manipulas todo, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que analizar. Entonces dice acá, ayuda a reducir la incertidumbre que se encuentra en el medio económico donde se desarrollan las organizaciones, ¿sí? Estas deben planear sus actividades para sobrevivir, ya que mientras más incertidumbre existe en el futuro, mayores riesgos tendrán que correr. Obliga a los gerentes a pensar en el futuro, ¿sí? Entonces, les vuelvo a decir, mi presupuesto puede ser que hoy día yo, no sé, pues haga esos muebles rústicos, digamos, pero tengo que visionar, tengo que estar, y puede ser que eso lo haya proyectado para 5 años, pero puede ser que en el tercer año ya no, nadie quiera ese modelo de modulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, el financiero, el financista, acuérdense de esto, siempre trata y siempre va a estar visionando a futuro, ¿ya? No sé si han visto, hay un documental donde muestra el poder que va a tener el sistema de 5G de los celulares, ¿no? O del Internet, en todo caso. Eh,
vas a poder manipular desde tu casa, ¿no es cierto? Por ejemplo, una retro, una retroexcavadora, que tal vez va a estar a kilómetros en una mina, ¿sí? Ya no vas a necesitar tener un campamento así grande para todos, sino tal vez para un grupo reducido que tenga que hacer algún mantenimiento, algunas cosas. Ya no. Yo veía anteayer, había un cirujano, un médico cirujano, que con la tecnología de 5G estaba haciendo una operación a un plátano, no sé si han visto, estaba en el Facebook, ¿no? Estaba desde Inglaterra, creo que estaba operando un platanito en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, las cosas están cambiando. Entonces, aquí una invitación para que siempre estén visualizando qué va a pasar a futuro, ¿sí? Siempre previendo un poco, ¿ya? Vamos, ¿qué más? ¿Cuál es la ventaja también de un presupuesto? Permite establecer relación entre los fines por cumplir, ¿no? Que lo podemos catalogar como objetivos y metas, y los medios o recursos con que alcanzarlos, ¿sí? Vamos a desarrollar, les voy a enseñar cómo hacer una estructura de costos para que ustedes puedan en el Excel poder calcular, por ejemplo, el precio unitario, por ejemplo, de un producto, ¿no? Y obviamente, en función a ese estudio de costos, vamos a ver cuánto personal, vamos a ver toda la parte legislativa laboral, ¿no es cierto? Que implica justamente contratar a una persona. Ustedes, con el tiempo van a analizar, una persona cuesta bastante a una empresa, ¿ya? Vamos a hacer números para que se entienda en su momento, ¿ya? Por último, una de las ventajas dice, mejora la administración por cuanto la información que recaba relativa a objetivos, metas, unidades ejecutoras, funciones, etcétera, permite detectar la existencia de unidades administrativas que en forma aislada estuvieran al mismo tiempo realizando funciones similares, al mismo tiempo que facilita la vigilancia de cada una de las funciones o actividades de la empresa, ¿no? Aquí, en resumen, nos está diciendo de que, obviamente, con el presupuesto nosotros prácticamente designamos ciertas actividades a todas las áreas, ¿no es cierto? Para que todo en un conjunto, ¿no? Podamos llegar a un objetivo que busca la empresa, ¿no es cierto? Sí, entonces un presupuesto nos ayuda sustancialmente a la mejora de la administración, ¿ya? Entonces, nuevamente les digo, desde hoy para siempre van a haber presupuestos y les invito a que siempre se manejen en base a presupuestos, ¿no es cierto? Porque eso nos da una idea bueno, de la actividad que yo quiero hacer. Uno de los presupuestos comunes, por ejemplo, es el tema de construcción, ¿no? Alguien hablaba ayer, por ejemplo, la casa de tus sueños, decía, ¿no? Me imagino que les han hecho hacer algún presupuesto, creo, no sé, a ciencia cierta, pero ahí, por ejemplo, cuando haces un presupuesto para una obra, empiezas a indagar, empiezas a ver cuánto de material, en cuánto tiempo, ¿no es cierto? Ciertos aspectos, si vas a necesitar maquinaria extra, equipos, cuánto de personal, en cuánto tiempo, ¿no? Son cosas que se consideran, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer algún ejercicio relacionado a eso también, ¿sí? Aquí hay otras más, ¿no? A ver, ¿cuál me llama la atención? No quisiera leerlos todos porque si no va a ser puro lectura. Este me llama la atención. Dice, es un instrumento flexible capaz de adaptarse a los cambios del entorno. ¿Sí? Entonces, y hemos dicho que necesariamente un presupuesto tiene que ser flexible, ¿sí? Y tiene que necesariamente adaptarse a lo que esté pasando a nuestro alrededor. ¿No es cierto? ¿Sí? Vamos. Veamos un poco las limitaciones. Estaba con el título de desventajas, pero la verdad es que prefiero decir limitaciones, porque al decir desventajas es como decirles no usen, digamos, un presupuesto. Mejor me parece la palabra limitaciones, porque tiene sus limitaciones un presupuesto en sí. ¿Sí? Dice, la primera limitación, sus datos son estimaciones y por lo tanto están sujetos al juicio y a la experiencia de quienes fueron encargados de plantearlos.
Entonces aquí viene un poco lo que les decía ayer. Un presupuesto definitivamente es muy subjetivo. Como dice acá, depende de la experiencia. Mientras más experiencia yo tenga en el rubro o en el sector que estoy haciendo mi presupuesto, voy a poder contemplar a mayor detalle, digamos, todo lo que implica ese proyecto o esa actividad que tengo que desarrollar. Mientras menos experiencia tenga, obviamente, tal vez voy a tomar cifras globales, digamos, ¿no? O voy a olvidarme o voy a obviar en realidad ciertos aspectos, tal vez que sean importantes, ¿no? Entonces, la experiencia, ¿no? Va a hacer de que podamos hacer mejores presupuestos cada vez, ¿sí? ¿Qué más? La implantación y funcionamiento a largo plazo. Generalmente los beneficios se obtienen después del segundo o tercer periodo, cuando ya el personal que colaboró en su ejecución esté convencido de las necesidades del mismo, por lo que se requiere cierta dosis de paciencia y optimismo, ¿ya? Eso vamos a ver especialmente en temas ya de empresa, ¿no? Eh, un presupuesto inicialmente, obviamente tiene que, no sé, depende mucho de la vida de la empresa, ¿no? Si la empresa está empezando, como nos menciona acá, obviamente a un principio no puedo ser tan optimista y decir, pucha, tengo que ganar ya desde el primer mes y del segundo mes también ya tengo que ganar, no necesariamente. Si ustedes han escuchado las experiencias de algunos empresarios, muchos de ellos han estado mucho tiempo inclusive sin ganar, ¿no es cierto? Y conforme ganaban experiencia, conforme iban avanzando, obviamente ya se han ido estableciendo y obviamente han tenido los réditos respectivos, pero no quiere decir que mañana, si tú empiezas un negocio, necesariamente vas a ganar desde el primer mes o del segundo mes, ¿no? Entonces, a veces suele tomar su tiempo para poder generar utilidades, ¿sí? Y obviamente, mientras más sea el plazo, mientras más largo sea el plazo del presupuesto, obviamente más incierto es, ¿no es cierto? Muchas veces, a veces el papel aguanta todo, ¿no? Y por ejemplo, cuando les hablo de proyectos, en proyectos puedes hacer inclusive la proyección para 10 años, ¿ya? Pero, pucha, no sé, pues, ¿qué les puedo decir ahora con esto de la pandemia? ¿Qué aparecerá de aquí a 2 años, de aquí a 3 años? O tal vez nada, o tal vez sí. Entonces, hay un cierto nivel de incertidumbre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a mayor plazo, obviamente hay mayor riesgo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, un plan presupuestario está diseñado para servir de guía a la administración y no para sustituir a esta, ¿sí? Entonces, ahí está muy claro el tema, ¿no? O sea, nuevamente el presupuesto eh, llega a ser una herramienta prácticamente para la administración, ¿no? Acá lo dice una guía, ¿no es cierto? Entonces, es la base prácticamente para la administración, ¿no? Porque en función al presupuesto podemos hacer todas las funciones que nos dice, ¿no? La administración como tal. Nuevamente acá dice, debe ser flexible para no perder su sentido y aplicabilidad, ¿sí? Entonces, ya yo voy resumiendo algunas cosas. Yo podría decir en líneas generales, un presupuesto es subjetivo, ¿no? No necesariamente se cumple al pie de la letra, pero sí nos da un panorama cercano a la realidad, ¿no? Mientras más largo se proyecte el presupuesto, obviamente tiene mayor riesgo, ¿sí? Y definitivamente estamos viendo de que un presupuesto debe de ser flexible, ¿no es cierto? Esos son más o menos, digamos, los puntos que yo podría resumir en esta parte, ¿no? Vamos, otro punto. Vamos avanzando porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo y hemos empezado un poco tarde. Una vez que termine esta primera sesión, en la segunda sesión, antes de terminar la segunda sesión, vamos a hablar un poquito del horario. Tengo una pequeña propuesta, ¿ya? A ver, antes de que continuemos, alguna consulta, tal vez, alguna, no sé, alguna inquietud, tal vez. Creo que he hablado todo el rato. ¿No? ¿Nada? Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ya, para que se animen también.
Mis sesiones duran más o menos 45 minutos cada, o sea, por ser gratuito, ¿ya? Entonces ahorita, por ejemplo, me queda 4 minutos y se va automáticamente, se va a cerrar la primera sesión y volvemos a ingresar con el mismo ID, ¿no? Y vamos a tener otros 45 minutos. Después de esos 45 minutos, nos vamos a dar 15 minutos de receso, ¿ya? Y ahí ustedes van a tomar su agüita, se dan una vueltita en su cuarto o donde estén en este momento, cosa de distraerse un rato y volvemos en 15 minutos y vamos a tener una sesión más de 45 minutos. ¿Está bien? De esa forma es que vamos a desarrollar estos cursos, ¿ya? ¿Está bien? Porque es necesario un poquito también despejarse, ¿no? Entonces, unos 15 minutos nos vamos a dar para que ustedes también atiendan alguna situación o un poquito se despejen, digamos, de la clase. ¿Ya? Vamos, terminaremos con esto, tipos de presupuesto, con eso yo creo que terminamos, luego hacemos algo de práctica donde les hago participar, lo cual va a ser la base también de la primera práctica que vamos a hacer. Vamos, dice, hay tipos de presupuestos que se clasifican según su flexibilidad. Entonces, acá hay rígidos y los flexibles. Yo no pondría la palabra rígido, tal vez fijos, que en realidad tiene una idea de ser fijo por ser de corto plazo, tal vez, ¿no? Pero al final, así yo haga mi presupuesto, por ejemplo, para una parrillada para este sábado, igual tiene que ser flexible, porque ¿qué pasa si algo cambia o sube el precio de algo? Entonces, en el fondo, sí o sí tiene que ser flexible, ¿no? Pero definitivamente hay otros presupuestos que son normalmente a mayor plazo, donde ahí realmente sí tenemos que considerar la flexibilidad del presupuesto, ¿ya? Pero ya hablando un poco desde el punto de vista de la teoría, ¿sí? Se dividen en dos, ¿no? Según la flexibilidad, rígidos y flexibles, ¿ya? Vamos, continuamos. También, como les decía hace rato, se pueden clasificar de acuerdo al tiempo, ¿no? Pueden ser de corto plazo y de largo plazo. Y ahí va a haber siempre una incertidumbre en la definición, ¿ya? En finanzas, eso es muy importante. En finanzas, anótense eso, puede ser pregunta de examen. En el ámbito financiero, corto plazo es hasta un año, ¿sí? Y largo plazo es a partir del segundo año, ¿ya? Puede ser pregunta de examen. En otros ámbitos se maneja corto plazo, mediano plazo, largo plazo. En otros ámbitos, corto plazo puede ser, no sé, 3 años, ¿ya? Un mediano plazo puede ser hasta 5 años. Arriba de 5 normalmente ya se dice largo plazo, ¿ya? No quiere decir que esté mal, sino es un poco, depende del contexto, ¿ya? Pero como estamos en la carrera de administración de empresas y además estamos con este tema de presupuestos, que es una parte fundamental para la parte financiera específicamente, vamos a adoptar ese criterio, ¿ya? Corto plazo, reitero, es hasta un año, largo plazo es a partir del segundo año, ¿sí? Entonces, un presupuesto que sea para un año lo vamos a denominar de corto plazo, ¿ya? Vamos, según la aplicabilidad en la empresa, ¿ya? Puede ser de operaciones o se puede haber presupuestos de operaciones y presupuestos financieros. Me explico un poco. Cuando hablamos de presupuestos de operación, por ejemplo, en una fábrica, ¿cómo funciona? El área de ventas hace su mercadeo, hace sus contactos, concretas determinadas ventas y dice, señores, necesitamos, no sé, voy a hablar de ladrillos, por ejemplo, necesitamos 10,000 ladrillos para el día martes, ¿sí? Entonces, esa orden la pasan a producción y producción se amanecerá, trabajará doble turno o también tal vez es normal ese monto o esa cantidad. Entonces, ellos ya verán la forma, pero ellos tienen que cumplir con ese pedido, ¿no? De 10,000 ladrillos, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente, para eso, el área de producción tiene que hacer su pequeño presupuesto, ¿no?
Y a ver, quieren 10,000 ladrillos, necesito tanto de arcilla, tengo muy poco tiempo, necesito más personal o bastará